Activision se volvió completamente loco y hace estos cambios en Call of Duty Mobile. Así es amigos, se viene un cambio masivo para multijugador. Se agregará prohibición de armas en partidas igualadas y los rangos serán diferentes. En pocas palabras, tienes que jugar mejor o no llegarás al rango máximo y menos obtendrás las recompensas. Nuevas rachas, ajustes de configuración y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Activision ya confirmó el mayor cambio para Call of Duty Mobile y aunque a mucha gente no le guste, créeme que también tiene cosas positivas. Antes de pasar con la información, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos. Por supuesto a toda mi comunidad, en verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, pasemos a continuar. A ver señores, esta información no salió hoy, tiene 3 o 4 días, sin embargo me esperé para hacerlo hoy porque quería recopilar mucha información. La noticia de que el modo rango iba a tener un cambio drástico ronda desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos a detalle cómo sería, ahora lo sabemos todo. Cuando llegues al rango maestro o gran maestro, tendrás una opción para elegir qué seguir jugando, si quieres seguir jugando el modo regular o un nuevo modo que es el competitivo. Te hablaré de ambos modos, pero primero del competitivo. El nuevo modo competitivo contará con algunas ciertas reglas, por ejemplo, prohibición de armas, equipamiento, etc. Es decir, no serás completamente libre. Sin embargo, en este nuevo modo se espera que las recompensas sean mejores, es decir, no el típico personaje, arma, puede ser que te den puntos, boletos, entre otras recompensas. Algunas personas piensan que la caja de misión de élite será exclusivo solamente para este modo competitivo, es decir, la legendaria no será para todos. Claro que esto no lo podemos confirmar, pero de ser así mucha gente no la va a poder conseguir, esperemos que no sea el caso. El otro modo es el modo regular, aquí no sabemos a detalle si se trata de un nuevo modo o es el clásico que ya conocemos de partidas igualadas. En caso de ser el clásico será básicamente lo mismo pero con pequeñas modificaciones, al final el mismo sistema seguirá funcionando. Sin embargo, si se trata de un nuevo modo al final serían 3 modos diferentes, pero ya te adelanto que no creo, lo confirmado es que serán 2 modos distintos. El modo regular que ya conocemos muy parecido y el modo competitivo súper agresivo. Lo bueno de esto, según los desarrolladores, van a mejorar el emparejamiento, así es, no tendremos la misma porquería que hemos conocido durante toda la existencia. Y es que imagínate, en el modo competitivo entrará gente muy buena seguramente, donde te ponga compañeros que se quedan parados en una esquina seguramente vas a palmar. Lo malo de este nuevo modo competitivo es que mucha gente mala se cree muy buena y seguramente van a joder las partidas. Y lo bueno es que mucha gente va a mejorar, ¿por qué? Porque al prohibirse las armas van a tener que jugar con todas y aumentar sus habilidades para ganar. Seguramente te estás preguntando, ¿cuándo llegará este cambio a partidas igualadas? Déjame te comento, se espera que la primera etapa de este cambio llegue en la próxima temporada número 1 de rango. Tal parece que no llegará todo de golpe y eso se me hace muy acertado, ya que de esta manera los jugadores se van acostumbrando a este cambio, ya que sí, sería un cambio completamente grande. Claro que Activision hace esto porque ellos piensan que los de COD Mobile no estamos preparados para un modo competitivo, sienten que el público es demasiado inmaduro. Lo peor es que Activision tiene razón, media lo insultando en modo normal, ahora imagínate competitivo. Mi opinión es la siguiente, Activision tiene toda la razón, no estamos preparados para un modo competitivo y te lo digo así de golpe. La mitad de los jugadores actualmente no saben perder y un porcentaje pequeño pero no nulo tampoco sabe ganar, así que efectivamente si lo juegan será solamente por las recompensas. Claro que también hay jugadores muy buenos que van a disfrutar mucho este modo, pero como dije antes, donde Activision no ponga filtros, esto se volverá un caos. Me gustaría saber qué opinas, ¿estás preparado para el nuevo modo o prefieres normal? En la nueva actualización saldrá una configuración que si no me equivoco podrás activar o desactivar a tu manera en ajustes básicos. Lo que va a pasar con esta configuración es que cuando bajen a tu compañero va a dejar una marca por un cierto tiempo y de esa manera podrás saber más o menos dónde lo eliminaron. Aunque no lo creas, esto puede ser demasiado útil. Por ejemplo, bajan a tu compañero con cuchillo, lógicamente tu enemigo está cerca de su marca. Lo bueno es que la marca atraviesa las paredes, es decir, se ve por donde quiera que estés, así que efectivamente tendrá mucha ventaja sobre eso.
La nueva racha que estará llegando para multijugador será la racha de Raps y como estás viendo cuesta 1500 puntos. La nueva racha funciona de la siguiente manera, donde lo pongas van a empezar a caer un montón de ruedas como llantas pero mecánicas con picos y van a aplastar a tus enemigos. Aparentemente no se ve muy útil, sin embargo estás equivocado, ya que si esto se planta en un punto caliente donde obviamente el punto está en campo abierto, van a reventar a todos los enemigos. No estoy seguro si el trophy lo va a destruir, las granadas PM lo van a desactivar o simplemente podrán andar por el mapa como si nada, o el escudo los bloquea. Lo que sí sé es que tiene buen potencial, pero claro, vas a ocupar matar 15 personas seguidas sin que te eliminen. La perspectiva de arma es otra configuración que hace algún tiempo se había filtrado pero no había llegado, tal parece que en esta nueva actualización estará llegando. Lo que hará esta configuración es que podrás cambiar la mano con la que sostienes el arma, en la mano izquierda o derecha, cuando quieras, donde quieras. No sé por qué estoy pensando que en modos de juego táctico se le podrá sacar buen provecho, y es que cuando corremos el arma se oculta, pero cuando caminamos no suele ocultarse, suele estorbar. Lo mejor de esto es que mientras vas caminando podrás ir cambiando tu arma de izquierda a derecha para ir ganando más visión. Claro que tendrá más ventajas, pero de momento es lo único que se me ocurre. Vamos a ver cuando salga, a ver qué tal está y claro, ver si se le puede sacar provecho. En la sección de ofertas salió una muy interesante que se llama Salta Casillas, pero ojo, aquí si ocupas gastar un poco de Gold Points, ya que efectivamente es un sorteo. Lo que debes de hacer es tocar puntos azules para que se hagan amarillos y los amarillos desbloqueen naranjas que próximamente podrás seleccionar para más sorteos. La meta es encontrar en las casillas la recompensa principal, que es una SKS que está muy guapa, de hecho creo que es de las mejores SKS. El personaje que viene con esta SKS legendaria es el Sparrow, lógicamente también puede salir cuando abras casillas. Las primeras 6 casillas que abras te van a costar solamente 90 CPs, pero esto irá aumentando en precio. A mucha gente le está saliendo en los primeros 6 giros la legendaria o el personaje. Cabe destacar que a mí no me tocó en los primeros, pero aún así esta legendaria es más barata que la ruleta normal, ya que cuesta más o menos 5000 God Points. Personalmente creo que tengo una suerte muy mala, me gusta esa SKS, pero sí o sí a mí me tocará comprar todas las casillas. Vuelvo a insistir, esta legendaria al final de cuentas es más barata que una ruleta normal. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu mejor parte. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que acabo de ver la información para Rango, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima. Como siempre, hasta otro próximo video. Y por cierto, F por la voz.